Consejo de la Judicatura Federal es el órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Sobre su régimen disciplinario platicaremos con el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé. Eso es Escuela Judicial. Acompáñenme. Comenzamos. Alejandro Sergio González Bernabé es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste. Maestro en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico. Doctorando en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Cuenta con amplia experiencia como docente. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario de Juzgado y de Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito. Actualmente es consejero de la Judicatura Federal. Consejero González Bernabé, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco. El agradecido soy yo. Es un honor poderlo tener con nosotros, consejero, y permítame por favor comenzar esta conversación preguntándole pues un poco lo más obvio. ¿Qué es el régimen disciplinario? ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Hay varios autores que tocan este tema y de ellos podemos derivar pues un acercamiento, una afirmación. Es la conducta irregular en la que incurre algún servidor público en el cargo, en la comisión, en el desempeño de una función que esté desarrollando y que resulte violatoria o transgresora de una norma de la Ley de Responsabilidades Administrativas. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente de ese tipo de normas, sino de los acuerdos generales que establece el propio Consejo y que trae consigo la imposición de alguna sanción que puede dar lugar a una sanción penal, una sanción administrativa, una sanción civil, ¿no? Entonces, tratándose del Poder Judicial de la Federación, las sanciones que puede imponer son de carácter administrativo, y no solamente para los servidores públicos, sino incluso para particulares. Consejero, en ese mismo contexto, ¿cuál considera que es la finalidad de conocer, investigar, sancionar las responsabilidades administrativas? Bueno, la finalidad debe ser más que sancionatoria, a mi juicio debe ser preventiva. Por supuesto. Debe ser una función que evite actos de corrupción. En esta administración vimos muchos de acoso sexual, de acoso laboral, de nepotismo. Entonces, lo que tratamos con este tipo de procedimientos, insisto, no es tanto sancionar. Claro, cuando la falta es grave, cuando la falta es muy grave y amerita una sanción, se sanciona. Pero la idea principal es que sea preventivo. De ahí que la estructura misma del Consejo de la Judicatura Federal esté diseñada desde la visitaduría judicial hasta las decisiones del Pleno, en recabar datos, información, a fin de que podamos girar alguna indicación, una instrucción que prevenga la comisión de conductas de tipo administrativo sancionadoras. En ese contexto, consejero, y me gustaría mucho obviamente resaltar esto que menciona, porque precisamente poner el énfasis en la prevención es poner el énfasis en la solución de los problemas y no solamente en un mensaje que normalmente es muy popular, pero que no tiene necesariamente esta finalidad, que es la sanción. En ese contexto, consejero, ¿quiénes son o cuáles son las áreas del Consejo de la Judicatura Federal que pueden conocer de los procedimientos de responsabilidad administrativa? Un gusto. Tenemos en primera instancia a algunas áreas auxiliares. Dentro de ellas está la visitaduría judicial. De repente se genera cierta confusión en el sentido de que la visitaduría es la que sanciona. No, de ninguna manera. La visitaduría es la que nos auxilia para recabar datos, información. La visitaduría genera un programa anual de actividades, y dentro de esas actividades está la exigencia para los titulares de que rindan un informe circunstanciado anual. Y también la visitaduría practica generalmente visitas presenciales. Ahora, con el tema de la pandemia, tuvo una modalidad que fueron a distancia las visitas, pues por la misma
dificultad que presentó la pandemia. Pero en fin, entonces, en ese tipo de visitas y de informes circunstanciados, en el informe el titular dice, manifiesta cómo va su órgano jurisdiccional. Y al realizar la visita, el visitador checa que efectivamente lo que informó el titular sea acorde con la realidad del órgano jurisdiccional y de todas maneras revisa lo que sucedió en el año en que está realizándose la visita. Esto tiene como finalidad, insisto, que a veces se encuentra que a lo mejor los libros de gobierno no están bien llevados, que los nombramientos no se están dando correctamente, que hay rezago en el dictado de las resoluciones. Entonces, esta información la mandan la visitaduría a la Comisión de Vigilancia. La recibe, la recepciona la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia analiza el informe o el acta final que rindió el visitador general y si ve que hay alguna medida preventiva que se pueda dictar, la realiza. Puede girar una observación, un exhorto, un requerimiento, hasta una recomendación. Y le puede decir, por ejemplo, oye, veo que tienes rezago, entonces te solicito o te requiero para que aumentes tu productividad a fin de que en el siguiente año te revisemos y ya vaya mejor tu órgano jurisdiccional. Como ves, no necesariamente implica ya una sanción. El hecho mismo de que tenga un rezago no implica la sanción, sino más bien una cuestión preventiva. Decirle, resuelve esto que advertimos que sucedió y el año que viene lo volvemos a revisar. O en tu informe circunstanciado me lo vuelves a informar. Y si de ese informe o de esa visita se advierte nuevamente como una especie de reiteración, pues ahí ya sí se puede iniciar a lo mejor un procedimiento administrativo de responsabilidad. Bueno, entonces ahí llega la intervención de la visitaduría. Hay otros órganos. Tenemos una instancia que es relativamente nueva. Consejero, permítame por favor interrumpirlo en este momento para ir a una breve pausa, pero para que podamos regresar precisamente con esta unidad que nos está comentando. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y están viendo Escuela Judicial. Estamos platicando con el magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, sobre el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura Federal. Consejero, hace un momento nos platicaba con mucha claridad cuáles son las funciones que tiene la visitaduría judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Y antes de que nos fuéramos a esta pausa, íbamos a comenzar a platicar sobre cuáles son las funciones, pero también cuáles son los asuntos que lleva la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Sí, cómo no. Sí, esta unidad, conocida coloquialmente como UJIRA, por sus siglas, tiene una función estrictamente investigadora. Es una autoridad investigadora del Consejo de la Judicatura Federal. Un preámbulo. Los procedimientos o las investigaciones pueden iniciar a través de una queja que presente cualquier ciudadano, a través de una denuncia que derive del propio Consejo o incluso de quejas o denuncias anónimas. Bien, entonces cuando se advierte que el hecho que se está denunciando o del que se está quejando es grave, es considerablemente grave, o que va en contra de nuestra normativa interna incluso, y los datos que hasta el momento se tienen no son suficientes, se remite a la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, la UJIRA, para que ésta realice una investigación. Y esta investigación es amplia. Puede tomar declaraciones, puede solicitar la intervención de aparatos electrónicos, de computadoras, de equipos de teléfono, puede ordenar el desahogo de pruebas periciales. Más o menos siempre manejo yo el ejemplo de que funciona como era antes la averiguación previa en el sistema tradicional. Antes el Ministerio Público investigaba en esa averiguación previa y lo hacía con o sin intervención del imputado. Acá hemos logrado que siempre se le dé intervención a la persona que está
relacionada con la investigación. Y esta investigación puede concluir con un dictamen que se llama así conclusivo, equiparándolo a un no ejercicio de la acción penal. ¿De acuerdo? ¿Sí? O con un dictamen de presunta responsabilidad. Si es un dictamen de presunta responsabilidad, se remite a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Secretaría Ejecutiva de Disciplina realiza un análisis y somete en primer término a la Comisión de Disciplina la posibilidad de que se inicie un procedimiento o que no se inicie. Es decir, otra vez el símil. Antes que hacía el Ministerio Público, ejercía acción penal y era el juez el que decía si libro la orden o no libro la orden. Igual acá, si inicio un procedimiento o no inicio un procedimiento. Cualquiera que sea la naturaleza de la determinación, no inicio o inicio, lo ve disciplina y sube necesariamente al pleno. Entonces, como ves, son muchas instancias las que se tienen que recorrer para que se determine el inicio o el no inicio de un procedimiento. Y en ese contexto, consejero, preguntarle, ¿hay algún tipo de relación entre las funciones que realiza la visitaduría, la función que realiza la OJIRA y su correlativo con la Secretaría Ejecutiva de Disciplina? ¿Todos estos tres órganos están integrados? Pues no digamos que están integrados para un fin. La visitaduría tiene el fin de analizar cómo va el órgano jurisdiccional. Si dentro de ese análisis advierte una causa que pueda dar lugar a un motivo responsable, una responsabilidad, pues remite en su informe a la Comisión de Vigilancia y a Vigilancia lo hace llegar a Disciplina o a la OJIRA. Entonces, no es que de la visita necesariamente tenga que surgir la intervención de OJIRA y también de Disciplina, sino que dependerá de la información que se obtenga. Y no todos, como decía, no todos los procedimientos de investigación y en su caso de responsabilidad inician por una visita. O sea, está la queja que la tienen los particulares y en esta administración se elevaron, pero de veras muchísimo las quejas, pues porque el propio discurso del ministro presidente era el combate al nepotismo, el combate a la corrupción, etcétera. Entonces eso como que animó a la ciudadanía a presentar sus quejas. Bien, entonces la OJIRA puede intervenir a raíz de una queja, de una denuncia o del resultado de una visita. Entonces no necesariamente es el que dé lugar la investigación o la información que dé la visitaduría. Y también Disciplina puede intervenir de manera directa. Si la queja ya viene con datos de pruebas suficientes, pues ya no es necesario que se haga una investigación. Entonces se da inicio de inmediato a un procedimiento de responsabilidad. Me interesa mucho, consejero, resaltar particularmente esta relación que usted menciona, no solamente el ejemplo que además de pedagógico nos permite clarificar muchísimo el procedimiento, sino precisamente el símil que existe entre los procedimientos, de responsabilidad administrativa y las garantías penales, ¿no? En realidad, la necesidad de asegurar la mayor medida posible una garantía de audiencia, generar condiciones de certeza y de seguridad jurídica también para las personas que están bajo la investigación, ¿no? Y fundamentalmente, quisiera insistirlo mucho, en la importancia que le está dando y que nos menciona de la identificación de riesgos, de la prevención, mucho antes que la sanción, precisamente para poder corregir conductas. Sí, en efecto, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en los procedimientos disciplinarios rigen muchos derechos o garantías que también tienen vigencia en el procedimiento penal. Dentro de ellos, efectivamente, la oportunidad de defensa y probatoria amplia, la oportunidad el reconocimiento de la presunción de inocencia. Se presume inocente a la persona a la que se le atribuye la comisión de una causa de responsabilidad hasta que se resuelva en definitiva qué fue lo que sucedió. ¿Sí? La necesidad, la obligación de que cuente siempre con un defensor, un defensor, si no lo tiene de manera particular, se le tiene que nombrar a uno de oficio. En fin, sí rigen todo ese tipo de mecanismos de defensa que funcionan en el procedimiento penal. Consejero, vamos a una breve pausa.
Acompáñenme por favor a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Están viendo Escuela Judicial. Continuamos. Si alguna vez te has preguntado cómo surgió el feminismo, por qué se habla de patriarcado o en qué consiste la masculinidad, este libro es para ti. Feminismo para principiantes, obra que aborda los conceptos básicos y su desarrollo, desde la primera ola en el siglo XVIII, asomándose al pensamiento de Simone de Beauvoir, hasta el feminismo radical. Incluye la Declaración de Sentimientos de la Mujer, el derecho al voto femenino y el feminismo institucional en España, la violencia de género y las relaciones masculinas ante la lucha feminista por la igualdad. La autora da una explicación detallada de por qué es importante combatir el androcentrismo, la visión del hombre como medida de todas las cosas y para qué sirve la mirada feminista en la economía y la cultura. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Consejero, hace un momento ya nos explicaba precisamente pues, cómo todas estas áreas del Consejo pueden en algún momento intervenir, interrelacionarse, pero también actuar de manera autónoma. En términos muy generales, ¿cuáles considera, consejero, que son pues, los elementos o los pasos mínimos de un procedimiento de responsabilidad administrativa? Ya estando en el procedimiento de responsabilidad, pues el auto de inicio que lo dicta el presidente del Consejo, que es el presidente de la Corte, como todos sabemos, él dicta el auto para que se inicie un procedimiento de responsabilidad cuando proviene de una queja. Cuando proviene de una investigación, el auto de inicio se determina por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo. Entonces, no sé si me expliqué. Si se presenta una queja por un particular, y esto reúne todos los requisitos para que pueda iniciarse el procedimiento, es el presidente el que determina el inicio. De acuerdo. Si esto deriva antes de una investigación, tiene que recorrerse el caminito que ya mencioné hace rato, de generar el dictamen de presunta responsabilidad, de que Secretaría Ejecutiva de Disciplina presente un proyecto de inicio de procedimiento, de que la Comisión de Disciplina adopte ese criterio y que se vaya todavía a pleno para que se ordene el inicio del procedimiento. Una vez que se inicia el procedimiento de una u otra forma, se emplaza al implicado. Se le emplaza para que, y se le da todo lo que se haya recabado en la investigación o lo que contenga la denuncia y sus anexos, para que él rinda un informe en relación con los hechos que le están atribuyendo y pueda ofrecer las pruebas que tenga a su alcance. Se desahoga una audiencia ante el secretario ejecutivo de disciplina, que aquí funge la Secretaría Ejecutiva de Disciplina como unidad sustanciadora. Ya se superó la unidad investigadora que fue la UJIRA, ahora pasamos a la unidad sustanciadora, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Y esta recibe ese informe y empieza a desahogar las pruebas que requieran de un desahogo específico. Puede haber documentales que, como sabemos, se desahogan por su propia naturaleza, pero puede haber testimoniales, puede haber dictámenes periciales, puede haber inspecciones, etcétera, y se desahogan. Una vez que se desahogan las pruebas, se pasa a una etapa de alegatos, ¿sí? Y terminada la etapa de alegatos, se concluye la sustanciación del procedimiento y se turna el expediente a través de un turno que es en orden de prelación. Se remite a uno de los consejeros o consejeras del Consejo. Aquí surge algo interesante, algo peculiar. La Comisión de Disciplina la integran ordinariamente 3 consejeros o consejeras, ¿sí? Pero el proyecto de resolución de un procedimiento de responsabilidad lo pueden presentar cualquiera de los 6, con excepción del ministro presidente. Los 3 que no integran disciplina presentan su proyecto y no defienden su proyecto ante la Comisión de Disciplina. Si hubiera nada más los 3 que integran, en el caso integramos la Comisión de Disciplina,
somos los que vemos el proyecto. Si hubiera algo en lo que no estuviéramos de acuerdo, en una especie de deferencia hacia al consejero ponente, le decimos, oye, consejera, consejero, en la comisión vimos esto, ¿nos puede hacer el favor de analizarlo? Si está de acuerdo el consejero, lo hace, se ajusta a lo que está diciendo la Comisión de Disciplina, si no, lo hace, pero salva su voto. Y entonces ya se presenta el proyecto ante la Comisión de Disciplina primero. Si es de responsabilidad atribuibles a oficiales judiciales, actuarios, secretarios, la decisión se toma por la Comisión de Disciplina. De acuerdo. ¿Sí? Si es de jueces y magistrados, lo toma la Comisión de Disciplina si la sanción no es grave, no es alta. Si fuera destitución o inhabilitación, necesariamente tiene que ir a pleno. De acuerdo. ¿Sí? Porque cuando hay destitución o inhabilitación, recordemos que ellos, los titulares, tienen un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el recurso de revisión administrativa. Entonces, el consejero o consejera ponente tiene 30 días hábiles para presentar su proyecto, que puede extenderse hasta por 30 días más. Y una vez que se presenta el proyecto, pues ya se decide lo que tenga que decidirse, si hay sanción o no hay sanción. Ese es a grandes rasgos el procedimiento. Consejero, de verdad qué interesante poder escuchar, además de viva voz, de alguien que tiene la información en primera mano. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido platicar con usted, pero sobre todo que nos dé claves para entender esta materia, que no nada más es bastante sustantiva y cuantiosa en cuanto a la cantidad de información, sino que precisamente nos permite entenderla con esta claridad. Muchísimas gracias, consejero, por habernos acompañado. Muchas gracias, Francisco. A nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial y nos vemos en la próxima.